Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Captain America número 4, con guión de Chip Zdarsky y arte de Valerio Schiti. Espero que les guste. La historia continúa en el pasado, en una oficina militar. David Colton conversa con un oficial que le informa que, desde ese momento, las misiones públicas quedan completamente descartadas para él. Sobre el escritorio, el escudo del Capitán América descansa inmóvil. El oficial explica que lograron asegurar todas las grabaciones civiles del incidente, pero no pueden volver a arriesgarse. En circunstancias normales, Colton ya habría sido dado de baja, pero recuerda que Estados Unidos invirtió demasiado en él. Los psiquiatras lo aprobaron con cierta ayuda de su parte, y los médicos también dieron su visto bueno. Le dice que la decisión está en sus manos. Aunque solo pueda operar bajo la oscuridad de la noche o en las selvas más remotas, para él, Colton sigue siendo su Captain America, si aún lo quiere. Antes de irse, le aconseja que se tome un tiempo para decidir. Cuando la puerta se cierra, Colton queda solo, observando el escudo sobre la mesa y su propio reflejo en la superficie. En el presente, en Latveria, Doom se dirige a una multitud reunida frente a un edificio con banderas que llevan su emblema. A su alrededor, el silencio se mezcla con el frío. Habla de paz y prosperidad, afirmando que los rebeldes capturados no desean nada de eso. Explica que lo único que buscan es el caos de la democracia, un sistema donde los tontos y los filósofos tengan la misma voz y donde nada cambie jamás. Marius Wolf grita que el pueblo debería tener control sobre su propio destino. Doom le responde que la ilusión del control solo le provoca tristeza. Añade que todo lo que podrían necesitar, Doom ya se los da, y pregunta si esa rebeldía no será solo un intento por afirmar la masculinidad. Doom declara que poner en peligro al pueblo es el mayor crimen en Latveria, y sentencia a Marius a muerte. El verdugo apunta, pero un objeto metálico lo golpea antes de disparar. Es el escudo del Capitán América. Steve Rogers irrumpe entre la multitud, con el escudo en mano, mientras se pregunta por qué vuelve a suceder, por qué pasó décadas atrapado en un sueño helado, solo para despertar otra vez ante un déspota hambriento de poder. Y grita con fuerza que nadie más morirá ese día. No mientras el Capitán América siga en pie. Entre los ciudadanos de Latveria, Steve se alza con el escudo en alto. A su alrededor, los rostros lo observan con sorpresa. En su mente, todo empieza a cobrar sentido. Mientras Steve combate contra Doom, recibe una transmisión de Colton. El equipo está bajo fuego. Los Howling Commandos han sido emboscados por las fuerzas de Doom, que evidentemente los estaban esperando. Colton informa que los rehenes están retenidos en un asilo cercano. Terry le pregunta si no puede lanzar el escudo y derribar a los 3 soldados de una sola vez. Pero Colton responde que eso es lo que hace el otro tipo. Si él lanza el escudo, lo único que hará será regalárselo. Terry mantiene la esperanza en Julie, que ya está intentando despejar la zona. Julie, ubicada en lo alto de un edificio, elimina con precisión a varios soldados enemigos y comunica al equipo que los encontrará dentro del edificio para rescatar a los rehenes. Desde la calle, el sonido de los disparos se mantiene constante. Terry recuerda a Colton que los Howling Commandos no se andan con juegos. En otro punto, Steve continúa enfrentándose a Doom y a sus Doombots. Los ataques se multiplican a su alrededor, mientras piensa que no basta con resistir. Necesita un plan. En el interior del edificio, el equipo avanza por los pasillos. Terry toma por la espalda a un soldado y lo obliga a confesar en qué habitación están los rehenes. El hombre, tembloroso, asegura que el esposo y la hija de la embajadora Harley se encuentran en una sala sin guardias. Cuando los comandos derriban la puerta, encuentran al hombre y a la niña refugiados entre los muebles. Colton les pide que estén tranquilos, que los sacarán de allí cuanto antes. La niña lo observa con miedo, mientras él intenta mantener la calma y asegurarles que ya están a salvo. De pronto, Terry se mueve con brusquedad, toma al esposo de la embajadora por el cuello y le clava un cuchillo en la espalda. Colton queda paralizado, sin entender lo que acaba de presenciar. Julie interviene sin mostrar emoción. Explica que las órdenes no eran rescatar a nadie, sino asegurarse de que los trabajadores de la embajada nunca hablen. Añade que Estados Unidos apoyó el derrocamiento del rey Vladimir por parte de Doom y que, cuando él los traicionó, la embajada se convirtió en parte del problema. Aclara que lo mejor es que no quede ninguna evidencia. Con tono seco, concluye que el trabajo es el trabajo. Volvemos con Steve, que continúa combatiendo contra Doom y sus Doombots.
consciente de que el enemigo lo supera en fuerza y número. En el edificio, los gritos rompen el silencio. La hija de la embajadora suplica por su vida. Julie se acerca con el arma preparada y le dice que lo siente, que intentará hacerlo rápido. Colton actúa sin dudar. Lanza el escudo y golpea con fuerza a Julie y a Terry, derribándolos. Les grita que son unos monstruos. Julie, al reincorporarse, sale en persecución de la niña Ainsley, mientras le responde que sí, que son monstruos, pero que tienen un trabajo que cumplir. Mientras tanto, en la plaza, Doom mantiene el control del combate. Castiga a Steve con descargas de energía, afirmando que no desea asesinarlo. Hacerlo despertar después de décadas, solo para matarlo enseguida, le parecería inútil. Steve le dice que no será él quien lo mate, sino sus máquinas, y le pregunta qué clase de símbolo deja que otros peleen por él. Si realmente quiere representar a su pueblo, debe hacerlo como un hombre. Doom lo observa en silencio, mientras el público mantiene la mirada fija en ambos, esperando el siguiente movimiento. Doom, respondiéndole a Steve, pero hablándole también al pueblo de Latveria, declara que él no tiene un ego con el que se pueda jugar. Afirma que todo lo que hace, lo hace por su gente. Sin embargo, en parte reconoce que Steve tiene razón. Propone que ambos representen a sus naciones en combate. Estados Unidos contra Latveria, hasta la muerte. Steve asiente y se lanza al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, consciente de que lo ha provocado justo donde quería. Los golpes resuenan entre la nieve, mientras la multitud observa en silencio. Regresamos con Colton. Dentro del edificio, Colton corre tras Julie. Le exige que se detenga, que lo que hizo no está bien. Julie le tiende una trampa y lo derriba, haciéndolo caer entre los restos del mobiliario. Mientras él intenta incorporarse, ella le pregunta si ese disfraz de Captain America le hizo perder la cabeza. Julie observa a la niña Ainsley escapar por el corredor. Le dice a Colton que ellos son un grupo de élite y que pueden ver el panorama completo. Mientras tanto, afuera, en la plaza, Doom lanza una nueva descarga de energía que Steve esquiva a duras penas. El villano lo ataca sin contención, afirmando que Rogers fue la cima de la humanidad hace un siglo, pero que ese lugar le pertenece ahora a él. Los golpes comienzan a impactar contra los edificios y los civiles, que intentan cubrirse del fuego cruzado. Steve se da cuenta de que Doom dispara de manera errática, sin control. A su alrededor, los rayos verdes golpean el suelo y los muros, mientras proclama que representa el poder de una nueva era. Steve corre para proteger a los civiles más cercanos, interponiéndose entre ellos y las descargas. El dictador lo observa con desprecio y le dice que no dramatice tanto, recordándole que las personas a las que protege ni siquiera son ciudadanos estadounidenses. Steve lo ignora, lamentándose por la pérdida de vidas. Doom toma a Steve por el cuello y lo levanta del suelo. Steve le pide que piense en su pueblo, pero Doom rechaza la idea, asegurando que no necesita sus lecciones. Dice que protege una nación y que su gente comprende el sacrificio por su patria, del mismo modo que los estadounidenses lo hicieron alguna vez. Por su parte, a lo lejos, Colton alcanza a ver a Julie persiguiendo a Ainsley por las calles cubiertas de nieve. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Diego7153. Colton mira su escudo con determinación. En la plaza, Doom continúa su discurso, asegurando que los estadounidenses han perdido el rumbo y que quizá necesiten la guía de Latveria. Steve, aprovechando un instante, activa el dispositivo eléctrico que Reed Richards le había entregado. Lo coloca directamente sobre el rostro de Doom y libera una fuerte descarga. La chispa azul ilumina el campo de batalla. Doom se tambalea, su armadura pierde energía, y Steve piensa que tiene solo segundos antes de que la ventaja desaparezca. En paralelo, Colton, todavía observando la persecución, respira hondo y se decide. Levanta el escudo y lo lanza con precisión, exactamente como lo haría Steve. De vuelta en la plaza, Doom retrocede aturdido. Pregunta qué ha hecho su adversario, mientras su armadura emite descargas y su respiración se vuelve irregular. Steve avanza sin dudar, golpeando con todas sus fuerzas. Sabe que la armadura ha perdido potencia, pero sigue siendo una barrera sólida. Cada golpe resuena contra el metal, y Steve se repite que no puede detenerse. No hay tiempo, debe apuntar a matar. Steve lanza un golpe decisivo y arranca la máscara metálica de Doom. El villano se cubre el rostro, avergonzado,
mientras la multitud observa el rostro humano que se esconde tras el símbolo de poder. Steve comprende que, cuando los déspotas se elevan demasiado, es necesario recordarles al pueblo que siguen siendo humanos. Entre la confusión, los civiles comienzan a reaccionar. Algunos lo miran con miedo, otros con rabia. Y pronto las piedras vuelan hacia Doom, que no puede comprender lo que ocurre. Steve lo encara y le ordena que lo mire. Y cuando Doom finalmente se gira, Steve lo golpea directo en el rostro descubierto. El impacto lo lanza hacia atrás y lo derriba. De pie sobre la nieve, Steve dice que Reed Richards le envía saludos. Doom queda vencido y sus Doombots acuden de inmediato para asistirlo. Mientras lo levantan, Steve observa el campo de batalla en silencio. Doom ha perdido. Y ahora debe terminar la maldita misión. Se comunica con Colton para confirmar si tiene a los rehenes y pueden dirigirse al punto de extracción. Pero Colton está fuera de sí. Su escudo logró golpear a Julie y salvar a la niña. Con el cuerpo de su excompañera frente a él y la niña observando aterrada, declara que ellos son los malos. Steve no entiende de qué está hablando, pero Colton insiste. Asegura que está cansado de ser el villano. Steve sigue sin comprender y le pregunta si tiene a los rehenes. Pero Colton lo interrumpe. No puede irse, tiene que quedarse. Con la mirada fija y la voz firme, concluye que debe quedarse y matarlos a todos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.